todas, bienvenidos desde la ciudad de Panamá, en la sede del Tribunal Electoral, a la inauguración de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021. Parece que fue ayer, como dice la canción del grande Armando Manzanero, que estuvimos reunidos en el último webinar del ciclo internacional de videoconferencias, La democracia en el momento actual. Estoy seguro que muchos recordarán que fue precisamente el 18 de diciembre cuando concluimos un exitoso periplo de 19 conferencias virtuales sobre diversos y variados temas que interesan a la democracia y a los ciudadanos. Pero hoy damos gracias a Dios y nos regocijamos de contar nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia. Y le damos la más cordial bienvenida también a quienes nos acompañan por primera vez en el inicio de un cúmulo de actividades de capacitación y formación ciudadana sobre diversos temas jurídicos, enmarcados principalmente en el derecho público, en particular en el derecho constitucional, como hoy, administrativo y penal. Pero para explicarnos con más detalle la empresa que hoy comenzamos y darle una formal bienvenida de parte del Tribunal Electoral, los dejo inmediatamente con el director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, el doctor Salvador Sánchez. Saludo a todos los asistentes de parte del Tribunal Electoral que preside el magistrado Heriberto Araúz y del Instituto de Estudios Democráticos. El día de hoy iniciamos, como has dicho, el ciclo de conferencias jurídicas 2021, una nueva iniciativa del INET que busca traer a la discusión importantes temas del derecho público mediante la participación de importantes juristas de Panamá y de la región. Al igual que hicimos con uno de los ciclos de conferencias ejecutados el año pasado, en el que se otorgó certificados de participación a quienes superaron un mínimo de eventos, en este ciclo de conferencias jurídicas el número es de 9 sobre 11 conferencias planificadas para realizarse en abierto a lo largo del año. Para facilitar ese registro es conveniente que se sumen a las transmisiones por la plataforma Zoom, aunque también pueden seguir las conferencias por el canal de YouTube del INET, al que se pueden suscribir para mantenerse al tanto de todas las novedades. Dadas las circunstancias conocidas, las primeras actividades de este ciclo se realizarán utilizando las plataformas en línea, pero no perdemos la esperanza de que antes de que acabe el año podamos hacer algunas actividades presenciales. Mientras llega ese momento, quisiera celebrar la presencia entre nosotros del conferencista invitado, el doctor Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, quien es uno de los principales juristas del país y quien ha aceptado la invitación de compartir sus conocimientos sobre el interesante tema de la objeción de inexequibilidad. El doctor González Montenegro ha compartido además un texto de su autoría sobre el tema de la conferencia que será suministrado en formato PDF a los participantes a la conclusión del evento de hoy. De no recibirlo, le rogamos contactar al INET, al correo que conocen, inet@tribunalelectoral.gov.pa para que se lo reenviemos. El tema con el que inauguramos el ciclo de este año es la objeción de inexequibilidad, una institución que interesa a las relaciones entre los órganos del Estado y a la guarda de la integridad de la Constitución. Aunque forma parte del derecho constitucional panameño desde hace más de un siglo, ha ido ganando interés público poco a poco en la medida en que los ciudadanos, de modo creciente, le dan seguimiento al proceso de formación de la ley. También es cierto que no era frecuente que el diálogo ejecutivo-legislativo, activado al accionar la objeción presidencial por inexequibilidad, desembocara en la Corte Suprema de Justicia y eventualmente en un pronunciamiento judicial. Ese renovado ejercicio de un proceso constitucional antiguo ha dado lugar a la consiguiente renovación en la discusión sobre la naturaleza de esa institución y sobre la forma en la que opera. Una discusión en la que interesa que todos participemos escuchando las reflexiones de uno de los pocos autores panameños que le han dedicado estudios monográficos. Quiero agregar que este evento se realiza en un día significativo para el derecho constitucional porque hoy ha fallecido el maestro Héctor Fix Zamudio a los 96 años. El profesor mexicano, auténtico pionero del derecho procesal constitucional, impulsó la causa de la democracia constitucional y de la defensa de los derechos fundamentales desde las atalayas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa universidad,
y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del que fue cofundador en 1974. Sin duda, el esfuerzo de décadas de profesores como Fix Zamudio o Jorge Carpizo en México, o de Humberto Ricor o César Quintero en Panamá, no debe pasar inadvertido a las nuevas generaciones de constitucionalistas. La coincidencia del fallecimiento del doctor Fix Zamudio con el inicio de nuestro ciclo de conferencias nos permite al menos evocar su recuerdo y confirmar que para las luchas actuales y futuras es necesario persistir en el camino que esos ilustres profesores trazaron. Sin duda, en nuestro país, ese es el caso del doctor Rigoberto González Montenegro, al que agradecemos haber aceptado la invitación a participar hoy. No quiero alargar más estas palabras de bienvenida, que por su naturaleza deben ser breves. Agradezco en nuestro equipo del INEC, especialmente a Carlos Díaz, a Anet Zambrano y a Lilia Rodríguez por su diligente esfuerzo para llevar adelante la actividad. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí hoy y espero que sigan con nosotros a lo largo del año en otras interesantes conferencias planificadas por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Muchas gracias, doctor Sánchez. Yo quiero añadir a sus palabras, reiterar la invitación a que visiten el canal de YouTube del INET, porque ahí están disponibles las 19 videoconferencias del año pasado, así como el video de muchas otras actividades académicas que seguramente serán de su interés. Anhelamos que puedan visitarlo. Bien, tal como dijo el doctor Sánchez, en este ciclo de conferencias participan los mejores expositores, tanto nacionales como internacionales. Y de verdad que le damos gracias a Dios por inaugurar este nuevo ciclo con el doctor Rigoberto González Montenegro, el señor procurador de la administración, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cursó estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, tiene un título de especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, es doctor en Derecho por la Universidad Santa María la Antigua, un profesor de larga trayectoria en materia de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en muchas universidades. En la práctica privada laboró en la firma Patton, Moreno y Asbat, es miembro también de la Academia Panameña de Derecho y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Actualmente es el procurador de la administración y ha tenido una gran cantidad de publicaciones, entre las que podemos mencionar solo algunas, porque la lista es extensa: el poder constituyente, el habeas corpus, el Estado constitucional y mecanismos de defensa constitucional, la Constitución y su interpretación, el derecho de acceso a la información y la acción de habeas data, el control de la constitucionalidad, el preámbulo de la Constitución, el derecho constitucional de excepción, escritos de justicia constitucional, y la lista es innumerable. Así que realmente estamos muy felices de poder contar con el doctor, a quien yo añadiría con el corazón que es una excelente persona. Siempre ha sido un gran colaborador de la institución. Desde que inició el Centro de Estudios Democráticos, siempre ha dicho sí a todas las invitaciones que le hemos cursado y gentilmente nos ha acompañado. Así que sin más, lo dejamos en esta tarde con el doctor Rigoberto González. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Salvador. Yo les agradezco que hayan pensado en mi persona para iniciar este ciclo de conferencias en este año 2021. Un año que todavía tenemos por delante muchos retos, pero que estoy convencido que los iremos superando con esa convicción, con ese ánimo y con esa determinación que caracteriza a nuestro país y nos caracteriza como personas. Y la verdad es que es también grato el inicio de este tipo de actividad, de forma tal que podamos darle continuidad a la importancia, al significado que tiene la academia y sobre todo en este ámbito del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, que también, como sabemos, estamos en este proceso del estudio, el análisis de las propuestas de modificación al Código Electoral de cara al próximo torneo electoral que tenemos a futuro en el 2024.
Una vez hecha esta breve introducción de agradecimiento, me concentro en el tema que se fue propuesto, como bien señalaba Salvador, que tiene que ver con la objeción de inexequibilidad. Y para ello entonces vamos a ir desarrollándolo de manera tal que nos permita al final hacer unas reflexiones sobre el significado, el valor, la importancia que tiene este mecanismo a través del cual se activa el control de constitucionalidad en Panamá, uno de los mecanismos. La primera reflexión tiene que ver con un planteamiento a partir de lo que nos dice un académico español, Ángel Gómez Montero, que es a partir de ahí vamos a poder desarrollar la idea de lo que implica esta problemática de la objeción de inexequibilidad. Nos dice este profesor que la existencia de conflictos es innata, si se quiere, consustancial, a todo sistema organizativo que divida el poder entre diversos órganos, pero además de dividir el poder entre diversos órganos, las dota, les atribuye una serie de competencias. Entonces, esta primera reflexión nos va a permitir a nosotros desarrollar toda la problemática de la objeción de inexequibilidad. Resulta inevitable que en una organización jurídico-política donde impere el principio de separación de poderes, no terminen existiendo conflictos entre órganos del Estado. Planteado esto, ¿dentro de qué contexto se plantean o qué órganos del Estado terminan involucrados en este tipo de conflictos que surgen entre órganos que están reconocidos con funciones distintas, competencias diferentes y que tienen que interrelacionarse en un momento dado? Bueno, el tipo de conflictos, los poderes del Estado o los órganos del Estado que básicamente participan en este conflicto constitucional son, por una parte, el órgano ejecutivo, en la figura del presidente de la República, quien es el que, como veremos más adelante, el que se le reconoce la legitimidad para poder promover lo que termina siendo conocido como la objeción de inexequibilidad. El órgano ejecutivo, por una parte, y el otro poder, el otro órgano que vamos a encontrar en estos conflictos que surgen y que tienen que ver con la objeción de inexequibilidad, el órgano legislativo. En el caso nuestro, la Asamblea. Por lo tanto, la objeción de inexequibilidad, como la subtitulamos, es una vía para la solución de conflictos constitucionales. Y en estos conflictos constitucionales, el conflicto se concreta o surge entre el órgano ejecutivo por una parte y la Asamblea o el Poder Legislativo por el otro. Dicho esto, tenemos también que plantearnos algo que ya Salvador nos adelantaba algunas ideas. Si la objeción de inexequibilidad es un mecanismo, es una vía por medio de la cual es posible solucionar conflictos constitucionales que se van a plantear entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, tenemos que verificar entonces dentro de qué concepción se ubica este mecanismo para resolver esos conflictos. Y esta respuesta o esta pregunta nos lleva a respondernos qué se ubica dentro de la concepción de el control de constitucionalidad. Por lo tanto, la objeción de inexequibilidad tiene que ver con conflictos constitucionales. Y estos conflictos constitucionales se resuelven dentro del marco de la concepción del control de constitucionalidad, que como todos sabemos es el mecanismo que se ha ideado, que se ha establecido de carácter jurisdiccional para preservar, para tutelar el principio de la supremacía constitucional. Dentro de esa concepción se ubica lo que en Panamá conocemos como la objeción de inexequibilidad. Dentro del control de constitucionalidad hay distintas variantes, distintas metodologías que permiten activar el sistema y también distintos tipos de actos o de normas que quedan sujetas al control de constitucionalidad. Pues bien,
para ahorrarnos todo un desarrollo de lo que implica el control de constitucional, las distintas modalidades, vamos a concentrarnos en algo. A través del control de constitucionalidad, y surge realmente es para poder controlar la constitucionalidad, para poder verificar si una ley se ajusta o no a la Constitución, a lo que establece la Constitución. Y para poder determinar si ese acto, si esa norma jurídica se ajusta o no a la Constitución, se han ideado distintas modalidades. Dicho de otra manera, las normas jurídicas pueden ser sujetas a la verificación de la constitucionalidad a través de lo que se llama el control previo o preventivo de constitucionalidad o el control posterior o reparador de constitucionalidad. ¿Qué significa eso del control previo o preventivo de constitucionalidad? En la doctrina, cuando se habla del control previo de constitucionalidad con respecto a normas jurídicas, trata de aquella modalidad que permite que aun cuando la ley está todavía en proceso de formación, cuando todavía está sometida al procedimiento legislativo para que se perfeccione y termine siendo ley, en ese proceso legislativo, antes que la ley se perfeccione, puede someterse al control de constitucionalidad. Por eso se llama del control previo, ¿sí? Aun cuando propiamente tal no es una ley, es apenas un proyecto, en esa etapa es posible someter al control de constitucionalidad eso que quiere ser una ley a futuro. Control previo, control preventivo. En este concepto del control preventivo de constitucionalidad es donde vamos a ubicar la llamada objeción de inexequibilidad. Lo concreto, por tanto, si se pregunta si la objeción de inexequibilidad se ubica dentro del concepto, la concepción del control de constitucionalidad, ¿qué tipo de normas pueden ser atacadas, sujetas al control de constitucionalidad a través de la objeción de inexequibilidad? Pues el tipo de normas que permiten ser sometidas a través de la objeción de inexequibilidad al control de constitucionalidad son proyectos de leyes, normas que todavía están en una etapa de formación. El otro control, el otro llamado control reparador, control a posteriori, es cuando ya la ley está vigente, ya existe una ley y esa ley puede ser atacada en el caso nuestro, ante la Corte Suprema de Justicia porque se considera es inconstitucional. Nosotros nos vamos a concentrar porque es el tema de reflexión en este problema del control de la constitucionalidad que se activa, que se promueve vía la objeción de inexequibilidad. Cuando se plantea el conflicto constitucional que se puede resolver y se podrá resolver vía la objeción de inexequibilidad, surge en nuestro país, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, cuando al presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la Constitución, le es enviado un proyecto de ley que ha sido aprobado, debatido y aprobado en los 3 debates que exige la Constitución por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional le remite ese proyecto de ley al presidente para que el presidente de la República sancione ese proyecto y lo promulgue como ley. Es en ese momento cuando el Ejecutivo recibe ese proyecto de ley que puede, luego del análisis respectivo, objetar dicho proyecto de ley. Y como veremos también más adelante, en Panamá hay 2 tipos de objeciones, los que se llaman las objeciones por inconveniencia y lo que se llaman las objeciones por inexequibilidad. A lo que a nosotros nos interesa es las llamadas objeciones por inexequibilidad, es decir, cuando el presidente, recibido el proyecto de ley, no lo sanciona y por el contrario lo objeta para devolverlo a la Asamblea, aduciendo que
que ese proyecto de ley que ha recibido contiene vicios que la harían inconstitucional y por lo tanto tiene que regresar nuevamente a la Asamblea para que la Asamblea considere, analice si lo que le está diciendo el presidente a través de la objeción de inexequibilidad tiene razón o no. Pero eso, a partir de ahí podemos ver, comienza a crearse lo que ya acabo de denominar un conflicto constitucional. Después lo podremos desarrollar con mayor razón. ¿Quién resuelve este conflicto constitucional? Nuestro sistema tiene diseñado que en el evento en que ese conflicto no se resuelva entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, tiene que ser resuelto. Y como es un mecanismo del control de constitución, y en Panamá el control de concentrado, tiene que ser remitido a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema sea la que dirima, sea la que resuelva, sea la que decide cuál de los dos órganos tiene la razón. Ya lo veremos cuando desarrollemos más la idea. Lo concreto, lo fundamental, es que cuando hablamos en Panamá de la objeción de inexequibilidad, estamos hablando de un mecanismo a través del cual se activa el control de constitucional. Y la objeción de inexequibilidad se promueve con respecto a leyes que todavía están en su etapa de formación. Es una ley, es un proyecto que pretende convertirse en ley y en ese proceso de formación se puede formular vicios de inconstitucionalidad, en este caso a través de la objeción de inexequibilidad, a objeto de determinar si en efecto ese proyecto se ajusta o no a la Constitución y se ubica en lo que acabamos de señalar en el control previo de constitucionalidad. Pero además en Panamá, además de poderse objetar los proyectos de ley por considerarlos inconstitucional por parte del presidente de la República, también pueden objetarse las propuestas de reformas constitucionales. Después que los proyectos de reformas constitucionales son debatidos en la Asamblea, tienen que ser enviados al Ejecutivo para su promulgación. Y en ese momento, el presidente de la República también puede objetar un proyecto de reformas constitucionales cuando considere que ese debate y esa aprobación de esas propuestas de reformas constitucionales no se ajustaron al procedimiento que tiene prevista nuestra Constitución, para las reformas constitucionales. ¿Cuál es la finalidad de la objeción de inexequibilidad? Hombre, la finalidad de la objeción de inexequibilidad es que un proyecto de ley no se convierta en ley, no llegue a entrar en vigencia. Por eso hablábamos que a través del control, a través de la objeción de inexequibilidad, se activa lo que se conoce como el control preventivo de constitucionalidad. Un proyecto, no se quiere y se pretende evitar que un proyecto de ley que potencialmente contiene elementos, vicios que la harían inconstitucional, no se convierta en ley de la República. Esa es la finalidad concreta de la objeción de inexequibilidad, que un proyecto de ley no llegue a convertirse en ley, para evitar, para impedir que al convertirse como ley termine violando la Constitución. Y el concepto de objeción de inexequibilidad se deriva de las reflexiones que hemos compartido. Pudiéramos definir o tener un concepto de objeción de inexequibilidad señalando que es el mecanismo por medio del cual es posible entrar a verificar, a determinar si se produce o no la inconstitucionalidad de un proyecto de ley que ha sido en su momento objetado por el presidente de la República por considerarlo que es contrario a la Constitución. Veamos un rápido recorrido de lo que ha sido la objeción de inexequibilidad en el constitucionalismo panameño. ¿Sí? Nuestra primera constitución de la era republicana es la Constitución panameña de 1904. Bueno, en aquel momento, en esa primera constitución ya se reconoció, ya se reguló, ya se recogía lo que era la objeción de inexequibilidad. No había la acción de inconstitucionalidad
tampoco había la consulta o la advertencia de inconstitucionalidad tal y como las conocemos hoy día, pero sí existía la objeción de inexequibilidad, es decir, este mecanismo que le permitía al presidente de la República objetar un proyecto de ley enviado por la Asamblea que consideraba era inconstitucional. Posteriormente, la Constitución de 1941, también que este año se conmemoran los 80 años de esta Constitución, también reconoció, también reguló la objeción de inexequibilidad, concretamente en el artículo 97. Nuestra tercera Constitución de la era republicana, la Constitución de 1946, también previó, ya existía ahí sí la demanda de inconstitucionalidad, la consulta de constitucionalidad, pero se seguía manteniendo la objeción de inexequibilidad en la Constitución de 1946. Posteriormente, en nuestra cuarta y última Constitución, la de 1972, un paréntesis aparte, yo sé que hay autores, sé que hay juristas constitucionalistas panameños que han llegado a afirmar que a raíz de las reformas constitucionales de 1983 hay una quinta constitución. Bueno, formalmente no existe esa constitución, formalmente la única constitución que existe es la de 1972, no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo pueden leer en la parte final de la misma. Vuelvo para acá. A pesar que la objeción de inexequibilidad se reguló en nuestra primera Constitución, en la segunda Constitución, la de 1941, en la tercera de 1946, cuando se aprobó en octubre de 1972 nuestra cuarta Constitución de la era republicana, se eliminó la objeción de inexequibilidad. Desapareció. Y ustedes se harían la pregunta, bueno, ¿por qué fue eliminada la objeción de inexequibilidad? Por lo que procedo a explicar. Cuando se aprueba la Constitución de 1972, se establecieron dos organismos a través de los cuales se iría a ejercer la función legislativa, es decir, la función de dotar al país de las leyes. Por una parte, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento y por la otra parte, el denominado Consejo de Legislación. Pues bien, de acuerdo al diseño constitucional de 1972, tal y como se aprobó la Constitución en un inicio, el organismo que realmente ejercía la función legislativa, es decir, la función de expedir las leyes del Estado, era el llamado Consejo Nacional de Legislación. ¿Cómo estaba integrado el Consejo Nacional de Legislación? De acuerdo al artículo 146 de la Constitución originalmente, 1972, ese consejo al cual le correspondía ejercer la función legislativa estaba integrado por el presidente y el vicepresidente de la República, por el presidente de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, por los ministros de Estados y los miembros de la Comisión de Legislación. Estos dos últimos, los ministros y los miembros de la Comisión de Legislación, eran funcionarios de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Si ese organismo era el que realmente, por diseño constitucional, era el que llevaba a cabo las funciones legislativas, y si de acuerdo a lo que hemos visto, la objeción de inexequibilidad es el mecanismo a través del cual el presidente objeta un proyecto de ley que le ha enviado la Asamblea para su sanción y promulgación, en este diseño constitucional no tenía sentido. Era absurdo que el presidente de la República, que formaba parte del Consejo Nacional de Legislación, es decir, que formaba parte de la autoridad que hacía las leyes, él mismo iba a objetar sus propios proyectos de ley. Esa es la razón por la cual, en un principio, tal y como fue aprobada la Constitución de 1972, desapareció la objeción de inexequibilidad. Lo concreto, para que exista y tenga razón de ser la objeción de inexequibilidad, tiene que existir un diseño constitucional donde, como ya decía el autor antes citado, hay una separación entre el poder que hace la ley, el poder legislativo, el órgano legislativo, y aquel poder, el órgano a cual le corresponde recibir los proyectos de ley para su sanción y promulgación. Si no hay esa separación, no tiene razón ni sentido el tema de la objeción de inexequibilidad. Posteriormente,
a raíz de las primeras reformas constitucionales de 1978, de la Constitución de 1972, entonces ya volvió a regularse la objeción de inexequibilidad y se mantuvo a través de las últimas, todas las reformas, cuando ya sí se diseñó la separación entre el órgano que hace las leyes y el Poder Ejecutivo, el que las sanciona y promulga. Por lo tanto, a partir de las reformas de 1978 volvió a incorporarse la objeción de inexequibilidad, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Actualmente la objeción de inexequibilidad exactamente está regulada en el artículo 171 a nivel de la Constitución, pero también en el Código Judicial, artículo 2555 y 2556. ¿Qué dice el artículo 171 para que desarrollemos con más precisión el problema de la objeción? Dice que cuando el Ejecutivo objetaria un proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada en un artículo 170, apruebe ese proyecto por insistencia, insistir en su adopción, el Ejecutivo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre la inconstitucionalidad del proyecto objetado por el presidente de la República, objetado por inexequible. Y dice ese artículo al final que el fallo de la Corte que declara el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. ¿En qué momento surge el conflicto constitucional? Decíamos al principio, la posibilidad que surja el conflicto constitucional entre el Ejecutivo, el presidente y la Asamblea se da cuando el presidente de la República ha recibido un proyecto de ley para su sanción y promulgación. De acuerdo al diseño constitucional, el presidente tiene 30 días para sancionar el proyecto de ley y durante esos 30 días también tiene la posibilidad, luego del estudio, el análisis respectivo, de decir no lo sanciono y lo voy a objetar. Cuando objeta el proyecto de ley, obvio, tiene que regresar de donde se lo enviaron, a la Asamblea. Y el alcance de las objeciones pueden ser de dos tipos. Objeta la totalidad del proyecto o, por el contrario, objeta una parte de ese proyecto de ley. Dice la Constitución que si objeta la totalidad del proyecto, regresa a tercer debate. Si objeta solamente una parte, regresa al segundo debate. Y aquí entonces tenemos que hacer la distinción entre las objeciones por inconveniencia y las objeciones por inexequibilidad. Si el presidente objeta un proyecto por inconveniente, regresa a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba por insistencia, es decir, dice la Asamblea, hemos analizado este proyecto de ley y las objeciones que ha hecho el presidente no las compartimos, vamos a aprobar por insistencia el proyecto. Se requieren las 2/3 partes, una mayoría cualificada de la Asamblea. Si la Asamblea aprueba por insistencia el proyecto objetado por inconveniente, el presidente no tiene nada más que sancionar el proyecto de ley y ordenar la promulgación, disponer la promulgación. Pero en el caso de las objeciones por inexequibilidad, como lo que el presidente está diciendo, es que yo no voy a sancionar, no puedo sancionar un proyecto de ley que tiene su contenido viola la Constitución. Y si la Asamblea dice, señor presidente, el proyecto no viola la Constitución, lo aprobamos por insistencia, ¿cómo resolvemos ese conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Por una parte, el presidente dice, no objeto el proyecto, es el único el que puede sancionarlo, pero sin embargo está diciendo, no puedo sancionar este proyecto de ley, no lo quiero sancionar porque viola la Constitución. Él está ejerciendo una especie de un control de Constitución, en este caso de carácter político, hace la sustentación, pero por otra parte la Asamblea Nacional, que es la que puede aprobar o no un proyecto de ley, dice, disculpe, no, usted no tiene razón, hemos analizado el proyecto, además tenemos la mayoría necesaria para aprobarlo por insistencia, le rechazamos su objeción y aprobamos por insistencia el proyecto de ley. Ahí hay un conflicto claramente constitucional. El conflicto consiste en que por una parte el presidente, que es el único que puede sancionar y promulgar el proyecto de ley, dice esto viola la Constitución. Esa es su posición.
Por otra parte, la posición de la Asamblea que dice una decisión política, no la compartimos e insistimos en que se apruebe este proyecto de ley. Ese es un conflicto constitucional, eso es un problema, eso no es un problema de carácter procesal. Eso no es un problema que entraña poder sustentar la inconstitucionalidad o no, que sí la entraña, pero lo que quiero decir es que ahí lo que hay es un conflicto entre órganos del Estado. Y la decisión que asume la Asamblea es una decisión política convertida en un proyecto de ley. Y esa decisión política convertida en un proyecto de ley, el presidente de la República dice, no la sanciono, aun cuando venga de la Asamblea. Puedo objetarlo. Eso en la doctrina es lo que se llama el veto presidencial. En Panamá la objeción es superable, ¿sí? El presidente objeta y puede superarse esa objeción a través de la aprobación por insistencia. Si ese es el escenario, ¿cómo se resuelve ese conflicto que ha surgido entre estos dos órganos del Estado? Bueno, se podrá resolver en la medida en que la Constitución ha establecido la vía para resolverlo. Y si el presidente objetó por inexequible, es decir, porque considera que no procede a aprobar un proyecto de ley porque viola la Constitución y por eso dice es inexequible, no es exequible, sino inexequible, pues esa es la denominación que se utiliza en Panamá. Ante esa eventualidad, tiene que enviarlo, remitirlo, formalizar la objeción de inexequibilidad ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, en Panamá se ha diseñado un mecanismo jurisdiccional como es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que, como conoce del control de constitucionalidad, también resuelva este tipo de conflicto que surge entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo con respecto a un proyecto de ley donde uno dice esto viola la Constitución y el otro dice no la viola. Y por lo tanto le corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinar, decidir cuál de los dos poderes tiene la razón. ¿Por qué? Porque a la Corte es la que le corresponde, al Pleno de la Corte, dirimir este tipo de controversias constitucionales, este tipo de conflicto constitucional. Y lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia es de carácter definitivo, ¿sí? Ahí termina la controversia. Si la Corte dice que el proyecto no viola la Constitución, el presidente no tiene otra opción que sancionarlo y promulgarlo. Por el contrario, si la Corte llega a la conclusión que el proyecto de ley en efecto viola la Constitución, no podrá convertirse en la ley de la República. Y terminamos en la etapa en la que decíamos que a través del control de constitucionalidad se ejerce un control preventivo. Aquello que la Asamblea quería que se convirtiera en ley, nunca termina como una ley porque en su proceso de formación se truncó, ¿sí? Y se truncó porque se consideraba y se decidió, porque se pudo verificar que en efecto ese proyecto de ley violaba la Constitución. Termino con estas reflexiones finales, que es un tema que da para mucho debate. Todo problema de carácter constitucional son temas polémicos. En mi opinión, todo lo que tenga que ver con la interpretación constitucional definitivamente que son temas polémicos. Las objeciones que se han presentado en Panamá en los últimos tiempos así lo demuestran. Son temas conflictivos, los proyectos que han sido objetados y que ameritan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y no son pronunciamientos estrictamente de carácter jurídico. Siempre hay el componente político, porque siempre será una polémica el problema de la interpretación constitucional, y para resolver esos conflictos constitucionales, el constituyente en Panamá ha ideado lo que se conoce como la objeción de inexequibilidad. Termino con estas reflexiones, el tema que tiene que ver con la objeción de inexequibilidad, que a nuestro juicio es una vía para resolver conflictos de carácter constitucionales entre poderes del Estado, representados en una parte por el Ejecutivo y por la otra por la Asamblea Nacional. Gracias. Muchísimas gracias, señor procurador. Se ciñó el tiempo
que le proporcionamos prácticamente de manera exacta. Quiero recordarle a los más de 150, casi 180 participantes que tenemos por Zoom, compañeros del Tribunal Electoral, de la Procuraduría de la Administración, estudiantes de Derecho, abogados, juristas de distintas partes del país que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat del Zoom. Quiero hacerle llegar, señor Procurador, aquí algunas interrogantes. Juan José Tuñón, uno de los participantes, nos pregunta: señor Procurador, ¿es usted del criterio que las objeciones por inexequibilidad parciales o de algunos artículos a los proyectos de ley, una vez sean resueltas por la Corte y sean declarados inconstitucionales, deben ser enviadas nuevamente al órgano legislativo para su reordenamiento? Si es así, ¿en qué fundamenta ese criterio? ¿Y tendrá la Asamblea esa competencia una vez que la Constitución indica que el fallo que declara el proyecto, como lo ha dicho usted, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y promulgarlo? Disculpa, no capté bien la pregunta. Me la repite porque quizás iba a ser una... Sí, disculpa, Carlos. Por supuesto, es un poquito larga. Dice: señor Procurador, ¿usted es del criterio que las objeciones por inexequibilidad parciales o de algunos artículos a los proyectos de ley, una vez sean resueltos por la Corte y se declaren inconstitucionales, deben ser enviados nuevamente al órgano legislativo, toda vez que la Constitución dice que el fallo que declara el proyecto obliga al Ejecutivo a sancionarlo y promulgarlo? Ya, bueno, a ver si capto bien el tema de la pregunta, ¿no? ¿Qué dice cómo está diseñado el tema de la Constitución en materia de el alcance de las objeciones que puede presentar el presidente? El presidente puede objetar el proyecto de ley en su totalidad, dice, todo este proyecto es inconstitucional. O por el contrario dice, oye, de estos 30 artículos de este proyecto de ley voy a objetar 4 artículos e identifica cuáles son los 4 artículos. ¿Qué significa eso? En el primer supuesto, la Asamblea o rechaza toda la objeción porque es contra toda la ley, o la aprueba por existencia todo el proyecto de ley. Por el contrario, si el presidente objeta 3 artículos, 4 artículos de un proyecto de ley que tiene 40 artículos, se debe entender que si la Asamblea comparte, luego del análisis respectivo, que en efecto lo que está objetando el presidente de ese proyecto de ley viola la Constitución, la Asamblea los elimina, reordena nuevamente tal y como queda el proyecto de ley y lo devuelve a la Asamblea. Si acoge la inexequibilidad de 3 o 4 artículos, porque no ha objetado todo el proyecto de ley. Y dice además la Constitución, y así lo ha dicho la Corte, que cuando el presidente objeta un proyecto solamente en parte, la Asamblea solamente puede entrar a analizar los artículos que en concreto han objetado sin poder añadirle absolutamente nada. Objetó un artículo que dice el presidente, esto es inexequible. La Asamblea lo eliminó y dice, oye, esto es inexequible. Entonces tiene que reordenar el orden de la ley, eliminando el artículo objetado por inexequible y devuelve el proyecto al presidente porque le dijo, eliminamos lo que usted considera inconstitucional y tiene que ahora sancionar el proyecto. Ese es el sentido de cuando la Asamblea, lo contrario cuando es la aprobación por insistencia. La aprobación por insistencia, ¿qué es? Usted no tiene razón, aprobamos por insistencia y regresa el proyecto de ley. Sancione, le dice el presidente, yo lo objeté por inexequible, esto va para la Corte. Acá lo que ha hecho la Asamblea es, de acuerdo a la idea es, oiga, usted tiene razón. ¿Cómo se nos fue? Los asesores no nos dijeron, esto es la parte jocosa, ¿no? Dice la Asamblea, oye, los asesores no nos dijeron claro, ¿verdad? El presidente tiene razón. Esto viola la Constitución, estos artículos son inexequibles. Eliminémoslos. No se puede introducir nueva materia en eso. La lógica es, si eliminaste 2 o 3 artículos, mantuviste el resto de la ley, elimino lo que es inexequible y devuelvo el proyecto para su sanción. Ese es el sentido de lo que implica el tema de la objeción. Y el conflicto se resolvió entre los 2 órganos del Estado.
uno que objetó y el otro que le dio la razón y se sanciona. Y ahí se convierte en ley de la República. No sé si la pregunta viene por ahí, pero desarrollo ahora lo contrario. O le adiciono, mejor dicho. El presidente objetó de un proyecto de ley 4 artículos. Va a la asamblea, a la corte, corrijo, el presidente lo manda a la corte porque la asamblea lo aprobó por insistencia. La corte dice, oigan, estos artículos objetados, estos 3 artículos no violan la Constitución. El presidente la sanciona. Ya es ley de la República. Y la pregunta es, ¿se podrá demandar algo de esa ley por inconstitucional? ¿Se podrá demandar por inconstitucional algún artículo que no sea de aquellos que, habiendo sido objetado por inexequible, ya la Corte se pronunció y dijo, esto no viola la Constitución? Se produce cosa juzgada constitucional con respecto a los artículos que de manera específica la Corte se pronunció, pero con respecto al resto de la ley que no fue objetada, cabría, a mi juicio, el que alguno de esos artículos sí pueda ser demandado por inconstitucional. No sé si con eso respondo la inquietud formulada. De lo contrario, pues quedamos a disposición. Muchas gracias, doctor. Otra participante, Lili Mendoza, dice, el Ejecutivo tiene a su haber los mecanismos de inexequibilidad, pero ¿qué mecanismos tenemos los ciudadanos, considerada la naturaleza política, además de jurídica, del conflicto constitucional? Sí, bueno, mire, la respuesta es la siguiente, ¿sí? Primero, que en el trabajo que ya dijo Salvador, que les hice llegar, donde desarrollo con más amplitud todas estas ideas, ahí se hace referencia a un caso donde la Asamblea aprueba un proyecto de ley, se lo envía al Ejecutivo y en ese momento en que el presidente todavía no ha sancionado el proyecto de ley, unos abogados presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley. Y cuando llegó a la corte dice, discúlpeme, lo único que cabe contra un proyecto de ley es la objeción de inexequibilidad. Y el único que puede objetar un proyecto de ley por inexequible es el presidente de la República. Luego, entonces no le admito esta demanda inconstitucional contra este proyecto de ley. Obvio, después que si el presidente lo sancionaba, podían haberlo demandado. Pero lo que quiero decir, los proyectos de ley, el único que los puede objetar en esa etapa es el presidente de la República. Si el presidente no objeta un proyecto porque no lo considera inexequible y se convierte en ley, ahora viene la otra parte. Sí, cualquier ciudadano, de acuerdo a lo que dice la Constitución, podrá demandar lo que considera inconstitucional y lo que la Asamblea aprobó y lo que el presidente sancionó y ninguno de los dos observó a su juicio que violaba la Constitución. Sí, es posible, por eso hacía la distinción entre el control preventivo que cabe en el proceso de formación de una ley cuando son proyectos y el control reparador, ¿sí? Que es cuando ya la ley está vigente, se puede estar aplicando y cualquiera puede demandar inconstitucional toda la ley o una parte de la ley de que se trate. Muchas gracias, doctor. Otro participante, Fidel Cajar, dice, ¿podemos entonces concluir, señor procurador, que no cabe la inexequibilidad contra proyectos de ley que surjan de la propia iniciativa legislativa del Ejecutivo? Sí, bueno, a ver, vamos a verlo en dos partes. A ver cómo va la pregunta. Llega el presidente a través de un ministro, ejerce la iniciativa legislativa y mandan un proyecto de ley. ¿Sí? En el debate, la Asamblea, que tiene toda la facultad para ello, cuando están discutiendo el proyecto de ley, le adicionan materia distinta a cómo llegó el proyecto, que obviamente lo puede hacer la Asamblea. Y esa parte adicional que le incorpora la Asamblea en el debate, cuando aprueban el proyecto, se lo mandan al presidente para la sanción. Y dice el presidente y sus asesores, oigan, es que esta parte que le adicionaron al proyecto que nosotros enviamos, esto es inexequible, voy a objetarlo. Es decir, él no está objetando su proyecto. Cuando él manda el proyecto, él piensa, quiero que me apruebes este proyecto tal y como está. ¿Sí? Y es obvio que si el presidente envía un proyecto de ley y el proyecto de ley sufre todos los debates,
no hubo mayores reparos, lo aprueban, él no va a objetar su propio proyecto de ley. Pero por el contrario, aun cuando sea un proyecto cuya iniciativa venga del Ejecutivo, si a ese proyecto le incorporan alguna materia distinta o complementaria al proyecto de ley, es probable que el presidente diga, bueno, de los 40 artículos que yo mandé de este proyecto, me incorporaron 3 y esos 3 que me están incorporando aquí son inexequibles y lo puede objetar. Esa situación se puede dar, claro que sí. De hecho, recordemos que nuestra Constitución dice que hay proyectos de ley que el único que puede presentar la iniciativa es el Ejecutivo, ni siquiera la Asamblea, ¿sí? Y ha habido casos donde ese tipo de proyectos de ley se inician en la Asamblea y obviamente el presidente los ha objetado. ¿Sí? Eso lo dice la Constitución, eso no lo estoy inventando yo, ¿sí? Aún cuando la Asamblea es donde se hacen las leyes, hay algún tipo de ley que la misma Constitución, en su artículo 159, señala claramente que esos proyectos de ley, el único que puede promoverlo es el Ejecutivo. Voy a decirlo rápidamente, ¿no? El numeral 12 del artículo 159 dice, bueno, leo, la función legislativa corresponde a la Asamblea tal y tal y tal. Y en el numeral 12 dice, determinar a la Asamblea, a propuesta del órgano ejecutivo, la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios. Dicho de otra manera, en Panamá el único que puede proponer la creación de un ministerio es el órgano ejecutivo, por más que la Asamblea tenga también iniciativa legislativa. En este caso no puede tener iniciativa. Eso tiene un sentido, ¿no? Pero lo dejo hasta ahí para el debate. Muchas gracias, señor procurador. Otro participante señala, ¿cree usted necesaria la reforma constitucional para crear un tribunal especializado constitucional que resuelva estos conflictos entre estados? Yo voy a limitarme a hacer una respuesta bien corta porque Carlos y Salvador, prácticamente este sería para otro expositor, porque es un tema necesario, es un tema polémico. De hecho, en los últimos años en Panamá se ha estado debatiendo sobre la necesidad de crear o no un tribunal o una corte constitucional, y darle respuesta a una pregunta bien formulada daría para otra conferencia. Así que lo dejo allí, pero en mi opinión, si me hacen la pregunta, sí, yo soy de los que creo que ya nosotros hemos agotado todo el diseño constitucional, no porque necesariamente la Corte lo ha hecho mal, yo no estoy diciendo eso, sino como que ha llegado el momento de especializar toda la problemática de la justicia constitucional. Y al especializarla pasa necesariamente por la creación de un tribunal constitucional. Sé que es un tema polémico, demasiado polémico. Crear un tribunal constitucional es quitarle un poder que tiene la Corte, porque el poder de determinar la constitución de un país es un poder, y ese poder no es fácil quitarlo y no es fácil dárselo a otro tribunal, y mucho menos si ese tribunal va a ser independiente del órgano judicial. ¿Por qué? Porque también es probable que quede sujeto al control de constitución ciertos actos de la Corte Suprema, y daría como resultado lo que en otros países se ha llamado el choque de cortes, ¿no? Por una parte existe un Tribunal Supremo, la Corte Suprema; por otra parte existe un Tribunal Constitucional que puede someter a control algunos actos de esa Corte, y obviamente eso crea ese tipo de polémica. Pero es un tema polémico. Exhorto, ya la pregunta daría para que haya otro expositor que aborde este tema tan importante de la posible creación de un tribunal constitucional en Panamá. Señor procurador, no queremos abusar de su tiempo, de su generosidad. Dos preguntitas cortas más, aunque tenemos muchas. Dice aquí, ¿cree usted que el Ejecutivo debe ser sancionado por desacato cuando la Asamblea, a través de la mayoría calificada de 2/3 partes, insiste en la aprobación de un proyecto de ley y el Ejecutivo no lo hace? No creo, y le voy a decir por qué. Porque en la Constitución establece la posibilidad
que el presidente no sancione un proyecto de ley, ni siquiera porque lo haya objetado. Y la Constitución dice que en esos casos el que puede sancionar el proyecto de ley es el presidente de la Asamblea. Dice aquí, artículo 171, artículo 172. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las leyes en los términos según las condiciones que este título establece, las sancionará y hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional. Pongamos un caso que puede ocurrir, ¿no? El presidente objeta por inconveniente un proyecto de ley porque él considera que hay aspectos allí de carácter cultural, de carácter social, que le impiden a él sancionar ese proyecto de ley. Y por cuestiones de pronto, consideraciones de carácter ético-político, ¿sí? Y dice, yo no lo puedo sancionar, se lo objeto por inconveniente. Y la Asamblea, por insistencia, aprueba el proyecto de ley y se lo devuelve al presidente. Y como es por objeción por inconveniencia, él no tiene otra alternativa que sancionarlo. ¿Cómo vas a obligar a un presidente que tiene unas concepciones de que él no está convencido? ¿Cómo voy a sancionar ese proyecto de ley? Entonces la salida la da la Constitución. Bueno, el presidente no lo ha querido sancionar. Ahora lo tiene que sancionar la Asamblea, lo dice la Constitución. Es una salida. Yo me imagino que el constituyente previó todas esas posibilidades y le da la alternativa para que sea el mismo presidente del órgano donde salió el proyecto de ley que sea el que lo sancione. Y yo no creo que deba haber algún tipo de sanción porque hay demasiadas situaciones que puede aducir un presidente para no sancionar un proyecto de ley y lo objeta por razones de inconveniencia, ya no por razones de inconstitucionalidad. Y también puede ser por razones de inconstitucionalidad, ¿sí? Siempre la salida va a estar que aunque el presidente no lo sancione, el proyecto se pueda convertir en ley de la República optando para que sea el presidente. De hecho, en los últimos años, eso se puede constatar. Ha habido 3 o 4 ocasiones donde los proyectos de ley, transcurridos los 30 días que tiene el presidente para sancionar un proyecto de ley, transcurridos los 30 días, el presidente de la Asamblea le da seguimiento y dice, ya pasaron 30 días, yo voy a sancionar el proyecto. Y ahí hay proyectos de ley, leyes que llevan la sanción del presidente de la Asamblea. Muchísimas gracias. Una última pregunta, dice, doctor González, nos gustaría, por favor, nos vuelva a aclarar la diferencia entre objeción de inconveniencia y de inexequibilidad. Sí, la objeción por inconveniencia tiene un sentido amplio. ¿Qué es lo inconveniente? En las circunstancias políticas, dirá el presidente. No puede definirse cuál sería la materia que haría inconveniente que un presidente no quiera sancionar un proyecto de ley. Por eso es que es bien amplio, ¿sí? Por razones de inconveniencia, busca cuál es la inconveniencia. Pero es una discrecionalidad para no obligar al presidente necesariamente a tener que sancionar un proyecto de ley. Por eso él dice, oye, esto no viola la Constitución, pero hay una inconveniencia aquí. Yo lo voy a objetar por razones de inconveniencia. Este tipo de objeciones, que al igual que la objeción de inexequibilidad, tiene que regresar a la Asamblea. Si la Asamblea aprueba por insistencia el proyecto de ley, el presidente se lo devuelven y él tiene que sancionarlo, dice la Constitución. La diferencia con las objeciones de inexequibilidad es que en estas últimas sí tiene que haber, sí va a haber la posibilidad que la Asamblea, la Corte Suprema sea la que dirima cuál de los dos tiene la razón. ¿Y cuál de los dos tendrá la razón? El que la Corte diga, el proyecto no viola la Constitución, presidente, la Asamblea tiene razón, esto no viola la Constitución, usted tiene que sancionarlo. Por el contrario, podrá decir la Corte al resolver el conflicto, porque cuando se dice objetar por inexequible, el presidente está diciendo, oye, esto es inconstitucional. Cuando es por inconveniencia, ahí no se está hablando de la violación de la Constitución. Por eso digo, la diferencia radical es que la objeción es por inconveniencia. Es un problema que lo resuelven entre los dos órganos del Estado. No hay un tercero que vaya a dirimir. Pero cuando son las objeciones por inexequibilidad, porque como se está diciendo que es un problema de violación de la Constitución, entonces el que tiene que determinar si se viola o no la Constitución ya no es ni la Asamblea ni es el presidente, es la Corte Suprema de Justicia. Esa es la diferencia radical entre objeción por inconveniencia y objeción por inexequibilidad. Hago nada más un comentario
que eso fue la parte que me quedó pendiente en el trabajo que se les va a hacer llegar a todos, pero ya lo voy a actualizar y espero que al cabo de un mes y medio, una vez actualizado, se los envío para que también lo puedan distribuir, porque yo creo que aquí de lo que se trata es, en una instancia académica como la es el Instituto de Estudios Democráticos, uno hacer también sus aportes, de manera tal que uno también pueda contribuir a la bibliografía de ir consolidando una cultura jurídico-constitucional en nuestro país. Y hago la observación, sí, que en el trabajo, salvo todo lo anterior que habíamos debatido y otros puntos que están allí, el único que me quedó pendiente es hacer esa distinción, y que agradezco la pregunta, de la distinción entre la objeción por inconveniencia y la objeción por inexequibilidad. Muchísimas gracias, señor procurador. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han conectado tanto por la plataforma de Zoom como por YouTube. Antes de concluir, queremos darle una vez más la palabra a usted para que se despida de los participantes y pueda, si gusta, hacer una reflexión final. Sí, cómo no. Yo la reflexión que hago es que me uno a las palabras que hace un momento decía Salvador en lo significativo de esta fecha, hoy cuando se anuncia el fallecimiento de un gran jurista de nuestra América, como es Héctor Fix Zamudio, un jurista, un maestro, como dicen los mexicanos, igual que el nuestro, el doctor Quintero y otros grandes juristas, supo mantener un derrotero de contribución a la academia, al aporte de sus publicaciones, de su trabajo, porque nuestros países lo que necesitan consolidar es una cultura jurídica que permita consolidar las instituciones. Las instituciones de un país, entre más fuertes son, mejor funciona la democracia. Y eso es un papel que juega, y el título lo dice, Instituto de Estudios Democráticos, ¿sí? Agradezco la invitación del Instituto de Estudios Democráticos, del Tribunal Electoral, nuestro referente y el guardián de nuestra democracia, la invitación que nos han hecho para participar y abrir este ciclo, este año académico, en temas tan importantes y necesarios, y que yo espero que mi exposición haya dejado más preguntas que respuestas, y que esas preguntas nos permitan a cada uno con nuestras inquietudes seguir profundizando en estos estudios, porque en última instancia la academia trata de eso, que no hayan verdades absolutas, sino temas sujetos a debate y que todos podamos contribuir. Gracias por la invitación, Carlos, Salvador. Gracias al Instituto de Estudios Democráticos, gracias al Tribunal Electoral, y buenas tardes a todos y a cuidarnos. Así es, a cuidarnos todos porque Panamá nos necesita. Cuidémonos todos. Muchas gracias a todos. Reciban nuestro agradecimiento. Estén pendientes de las redes sociales porque muy pronto estarán invitados a la próxima capacitación jurídica del Instituto de Estudios Democráticos. Al finalizar oramos como el salmista, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, hasta luego.